A continuación, Charlando con Mauricio Román, un programa con empresarios exitosos de la zona norte, un formato familiar, entretenido, donde nos cuentan la historia de su empresa. Los dejo ahora con Mauricio Román. Muy buenas noches, amigos televidentes de su programa Charlando con Mauricio Román. Una opción familiar, una opción amena, domingos 8 de la noche, un horario totalmente para que usted se siente con su familia a disfrutar de las mejores historias de las importantes empresas sancarleñas que acá han desfilado una tras una contándonos sus historias de vida. El día de hoy estamos debidamente instalados en las cabinas de Radio Cultural de Pital, acá en el distrito de Pital, con su administrador, don Javier Valverde, que vamos a tener una historia riquísima de esta gran emisora Radio Cultural de Pital por la 88.3 FM, la pueden sintonizar todos los días, gran emisora en la cual también nosotros tenemos nuestros espacios de Mundo Deportivo Radio de 4:30 a 5:30 de la tarde. Agradecerle a todos ustedes, amigos televidentes, que domingo tras domingo nos acompañan en historias de grandes empresarios con Charlando con Mauricio Román, y gracias al patrocinio del restaurante Las Mercedes, 500 metros antes del Puente La Vieja en Sucre. Somos especialistas en carnes de res, de cerdo, búfalo, como ningún otro restaurante de la zona norte. Carne de búfalo, así como lo escucha, vaya y la prueba en restaurante Las Mercedes, 500 metros antes del Puente La Vieja en Sucre. Juan Carlos Madrigal Matamoros, como siempre, brindando el mejor de los servicios en restaurante Las Mercedes. Don Javier, realmente agradecerle por aceptar esta entrevista y por darnos la oportunidad de que todos los clientes conozcan un poquito de esta gran historia de Radio Cultural de Pital. Buenas tardes, Mauricio. Bueno, nuestra historia es de alguna manera sencilla, pero sí reúne una cantidad de esfuerzo importante de la comunidad por mantener a esta emisora. Podemos remontarnos quizás a los inicios de la creación de la emisora. Estamos hablando de un 11 de mayo de 1982. Para ese entonces era yo administrador del Aserradero del Gavilán. Y bueno, como a las 9:30 de la mañana, un gran amigo mío de grata memoria, don Jorge Alvarado Rojas, me llama para decirme que el señor Rafael Ángel Rojas Jiménez, presidente del ICER, lo había llamado para ver si había la posibilidad de crear una emisora cultural acá en Pital. Obviamente que el señor don Jorge Alvarado, quien fue el que recibió la llamada inicial, pues me llamó a mí porque de alguna manera, y a pesar de todo, uno ha estado involucrado en asuntos de radio desde muy pequeño. Entonces, bueno, él dice, voy a llamar a Javier, que es el que sabe un poquito de estas cosas, y efectivamente yo le dije a don Jorge, mire, dígales que sí, dígale que aquí vamos a echar hacia adelante, ¿verdad? Eso fue 11 de mayo. Don Jorge entonces llamó a don Rafael Ángel de nuevo para decirle que sí, que vinieran. Y ya el 15 de mayo teníamos aquí la visita de gente del ICER, de gente de Astrocónsul, que eran unos, dijéramos, operadores de radio, y gente que sabía exactamente de radio, y también venían de algunos representantes del Principado de Liechtenstein, y empezamos a conversar del asunto, y estaba este edificio totalmente vacío, esto iba a ser un taller de mobiliario escolar, y cuando ellos nos dijeron a dónde podríamos instalarnos, yo dije, vamos a un edificio que está ahí viejo, ustedes lo verán y ustedes verán si cabe la posibilidad de que ahí se pueda llevar a cabo. Es de la Asociación de Desarrollo. Sin embargo, estando por ahí en la presidencia don Adrián Acuña, pues como que uno entiende que las cosas se van a dar, y entonces lo trajimos para acá. Los ingenieros de ellos trazaron dónde podía estar la cabina principal, dónde podría estar esta, atrás la cabina de grabación, y eso fue el 15 de mayo, se hizo todo eso, se fueron los señores, pero antes había que hacer una consulta a la comunidad.
porque en esos momentos y éramos 2, 3 personas las que estábamos atendiendo la visita, y por eso había que solicitarle a la comunidad si estaban de acuerdo en enfrentar una emisora acá. Ya el 18 de mayo ya habíamos convocado a los principales líderes de la comunidad y les expusimos el proyecto, y todos estuvieron de acuerdo. A ese grupo se le llamó Grupo de los 20, porque a pesar de que fueron 19 los que llegaron, se le llamó Grupo de los 20. Ya por ahí del 21 de mayo, ya yo le estaba comunicando a don Miguel que todo estaba en orden, que íbamos a aceptar el reto de tener una emisora cultural acá. Y efectivamente ahí es donde parte el reto, ¿verdad? Pero bueno, estamos arrancando de la nada. No habían locutores. Lo del local había que ir a pedir permiso, pero ya don Adrián nos había adelantado de que por parte de él estaba totalmente de acuerdo. Lo que en realidad faltaba, pues nada más era un tipo de organización, y fue así como a los pocos días ya se creó un comité. Don Jorge Alvarado quedó de presidente, yo le seguí en la vicepresidencia, y por ahí estaba don Marvin Ortiz Guevara también, y estaba don Oldemar Quesada Salazar. Con esa gente empezamos esto, ¿verdad? No había un 5 de dinero, y mucho menos para remodelar este edificio. Este recibito que está aquí demuestra 50,000 colones, que es un recibito que, bueno, que me ponen en ese momento, como no había dinero, entonces un día estábamos ahí por reunirnos, justamente nos reuníamos en la escuela vieja, y en ese momento le habían cortado la luz. Entonces estábamos ahí fuera del edificio, y en eso vimos pasar a Max Esquivel, entonces gerente de Cosique en Pital. Y bueno, ahí les pusimos el proyecto para ver si Cosique nos podía financiar. Me dijo que era difícil por no haber personalidades jurídicas y toda la cosa. Y me preguntó que si alguno de los que estábamos ahí teníamos unos fondos en la cooperativa. Yo tenía humildes 5,000 colones. Entonces él me dijo que con eso me alcanzaba para 20,000, el préstamo 20,000. Le dije que por favor se refiriera a los mandos superiores de él. En ese entonces don Rafael Ángel Rojas también, ¿verdad? Que era gerente de Cosique, y bueno, él elevó la solicitud para que nos dieran un crédito más ampliado. Con 20,000 colones definitivamente no podíamos, y la noticia buena fue que a poquitos días nos dijo que sí, que estaban de acuerdo en prestarnos 50,000. Entonces, bueno, este recibito lo extiende don Luis Granados, que era el tesorero, y con esos 50,000 colones pudimos hacer no estas, ¿verdad? Sino en aquel entonces otro tipo de instalaciones. Las primeras sí, pero por lo menos las divisiones eran estas, así como están, y de ahí toda la carrera que seguía. No había un solo locutor. Don Javier, todos ustedes, hay que aclarar a los televidentes, eran comerciantes, no había ninguna experiencia en cuanto a radio, ¿verdad? ¿Se refiere? Mire, la única pequeña experiencia es que yo me crié con este señor don Luis Granados. Él era esposo de una tía mía, y don Luis Granados era de los que se llaman radioaficionados o radiolocos, como también ellos se llaman. Eso en Florencia, cuando él estaba en Florencia, después se pasó aquí a Pital. Resulta que don Luis en esa oportunidad tenía ganas de ir a conocer a un amigo a Heredia, a la TI4EG, don Eduardo González, y él quería pues oír cómo funcionaba la emisorita que él tenía, ¿verdad? Era de radioaficionado. Entonces, ya ahí acudió a que yo le
le operara el transmisor. Pero yo tenía 10 años en ese entonces. Pero bueno, ahí él me enseñó lo básico y se fue para Heredia y a partir de ahí yo también como que me quedo pegado en lo que es todo lo que es radio, ¿verdad? Pasaron los años y ya él se vino para Pital. Yo también me vengo poco después y con ese mismo transmisorcito, pero ya aquí en Pital, ¿verdad? Hay veces le colocábamos un pequeño tornamesa muy casero. Don Luis lo que sí tenía era muchos discos, porque él tenía por ahí dijéramos un comercio donde habían rucolas y entonces discos habían muchos. De vez en vez entonces tomábamos el transmisorcito ese y le quitábamos, eso sí, la antena, no podía salir a ningún lado, ¿verdad? Lo más a 200, 300 metros. Entonces con ese pequeño acople poníamos música y yo no sé cómo la gente se enteraba y empezábamos ahí a tener disque programas. Y viera que al momentito teníamos varios papelitos ahí, salúdenos y estamos oyendo y todo eso. Pues así empezó, dijéramos, lo que fue mi parte. Entonces, el que tenía un poquitito así de experiencia, creo yo que, me parece que solo yo en ese entonces, ¿verdad? Y esa era la tragedia, ¿verdad? ¿Quiénes más eran los que estaban ahí en ese momento en la junta directiva, que estaban con la iniciativa de la radio, aparte de su persona, que fueron los que llevaron a cabo este proyecto en esos inicios? Bueno, como te digo, don Jorge Rojas siempre le dejamos a él, por haber sido la persona contacto, siempre le dejamos a él la presidencia en el comité y yo le seguía vicepresidente. Don Luis Granados era el tesorero. Don Marvin Ortiz era el secretario, sí, y don Oldemar Quesada era el fiscal. Esos eran los 5 del comité. ¿Cómo es que se da que llega esta emisora acá a San Carlos? ¿Cómo se da la donación? ¿Cómo es el contacto con el gobierno de este país europeo? Que hay que aclararlo. Eso es muy interesante porque estas emisoras no nacieron de la casualidad. Aún más, yo diría que es como un parto de las emisoras comerciales. ¿Por qué? Porque el ICER es el instituto que jefea el programa Maestro en Casa, que es para que aquellas personas que en su momento no pudieron estudiar pudieran tener la oportunidad de seguir estudiando, aún en su casa, con libros que el programa los confecciona en el ICER. Pues leyendo los libros y oyendo una radio es como ellos pueden aprender. Así que el ICER fue a todas las emisoras comerciales a que les pasaran esos programas, pero a las emisoras comerciales no les gustan los perillazos, los famosos perillazos, ¿verdad? Entonces ya ellos estaban con que le faltaba a ese tipo de aprendizaje, le hacía falta un empuje. Entonces eran las emisoras culturales. Ya de por sí, el padre Franz Tantenbach, que es el que funda esto de la enseñanza, porque lo hizo también en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Ya el padre, como tenía buenos contactos por allá, en su momento pensó que se le podía pedir a una asociación que se llamaba Asociación de Católicos de Austria. Ahí se les pidió una donación a ellos y al Principado de Liechtenstein. Y es así como ellos donan una emisora en ese entonces pensaban en 15 comunidades, entonces donan pequeños transmisores, y voy a decir pequeños en el aspecto del alcance, porque grandes son grandísimos. Ahí tenemos todavía el de AM, que es como una de esas super refrigeradoras viejas, grandísimo, pero de corto alcance, además que estaba operando en AM, pero bueno, eso nos servía para ya ir alimentando el programa en una muy escasa
zona dijéramos, de influencia de la radio. Apenas Aguasarcas un poquito y por acá. Siempre decía yo que llegábamos por lo menos a la gotera de Pital, y más o menos así era. Entonces, a partir de eso, pues ya había entonces mucho más probabilidades de que el maestro en casa se extendiera. Hoy son muchísimos los estudiantes que dependen de este sistema educativo. Don Javier, ¿cómo recibe el habitante pitaleño esta llegada de esta radio acá a la comunidad? ¿Cómo lo reciben el pueblo general en San Carlos, las autoridades? Ustedes en ese momento buscaron el apoyo de los jerarcas municipales. ¿Cómo estuvo esa situación? ¿O fue propiamente el pueblo quien apoyó al 100%? Como le digo, pues el pueblo la quería nada más, ¿ya? Apoyo no, como le digo, tuvimos que recurrir a un pequeño préstamo que en aquellos días obviamente hacía uno, como quien dicen, grandes cosas con 50,000 colones. Hoy exactamente apenas hubiera alcanzado para 8 sacos de cemento, pero en aquellos días dio para remodelar el edificio inicialmente. La gente no hicimos, por lo menos no hicimos ninguna gestión aparte de la comunidad, nada más de ese pequeño grupo que quiso ponerse al frente de la construcción o remodelación de este edificio. Y bueno, el Principado iba a poner la estación, iba a poner torre, como está aquí atrás de nosotros, y nada más echar hacia adelante, pero era un grupo muy pequeño exactamente, y no contamos exactamente sí contamos con el apoyo de la municipalidad, que nos gestionó muy rápidamente el permiso para crear para que pudiéramos construir la torre. Eso sí fue muy expedito, muy rápido, y se notaba buen ambiente, ¿verdad? Y ni qué decir que cuando venía la inauguración, la gente estaba feliz porque iba a conocer a una princesa, ¿verdad? Las princesas solo las conocían en cuentos de hadas, y tener una aquí pues era bonito. Y así fue cuando tuvimos a Nora de Liechtenstein, la princesa Nora. Aquí la tuvimos al frente del edificio, y eso sí, llegó mucha gente, y la gente siguió ahí apoyando, y así estuvimos exactamente 22 años. Luego, viendo que no valía la pena eso de que apenas una muy escasa capa de la población podía escuchar una radio en AM, ¿verdad? Y entonces empiezan a gestionar un convenio diferente para que las emisoras fueran en FM. Y ahí hay todo un convenio, en primer lugar, entre Liechtenstein y el gobierno de Costa Rica. Ahí el gobierno de Costa Rica nos quedó debiendo mucho. ¿Por qué? Porque el convenio dice que el gobierno, como contrapartida para estas emisoras, otorgaría las frecuencias necesarias. Las frecuencias. Sin embargo, nosotros apenas tenemos una frecuencia muy especial para la parte de Buenos Aires y Boruca, y 88.3. Desde ahí entonces, como quien dice, empezamos a mordernos. O sea, hay 2 frecuencias nada más. Una que es para de Boruca. Ajá. Una de Boruca. Incluso, como en aquel momento, y no se sabe por qué tipo de intereses, le dieron 88.3 a una emisora de corredores por allá, que se llama Colosal. Entonces ahí tuvieron que hacer una excepción de darles 88.1, y nada más porque ahí estaba Colosal, ¿verdad? Uno no sabe por qué estaba en esa frecuencia, pero ahí se la habían dado. Entonces la única manera era, para desviar un poquitito, dar 88.1, pero para operar en aquella zona.
y 88.3 para el resto. De eso es que andamos mordiéndonos, dijéramos, en lo que podríamos llamar las zonas de influencia de una emisora. Pues ahí empiezan los problemitas, aunque entre nosotros no es problema. Hay gente que se quiere inmiscuir en estos problemas, pero es un problema doméstico de nosotros. En algunas oportunidades nosotros entramos a algunas partes de Los Chiles, pero también la emisora de Los Chiles la tenemos por acá muy cerca, y sobre todo aquí en la parte alta. Es que lo que hay que aclarar al televidente, que al compartir frecuencia, la emisora de Los Chiles, la emisora de acá de Pital, 88.3 FM, Guatuso y Upala. Guatuso y Upala, entonces chocan todas las frecuencias. Sí, obviamente, cuando vos vas en ciertas partes, mi hija se inventó un término bonito, dice que es radio mix, ¿verdad? Porque en una vuelta escuchás a Los Chiles y al dar la vuelta ya escuchás a Pital. Eso por este lado. Y si andás por allá, y ahí sí, en una oportunidad escuchás a Guatuso y en otra oportunidad escuchás a Upala o a Pital o a Los Chiles. Pero vamos a repetir, eso es un asunto que lo conocemos. Para eso los presidentes de emisoras nos reunimos comúnmente, vemos ese aspecto. Ese no es un aspecto que podamos solucionar. No tenemos, para decir algo, una super barrera de que ni la muralla china podría ayudarnos en esto con toda su altura, porque las ondas FM no se detienen, uno no las puede detener, o uno no le puede decir a estas ondas cuando están saliendo de acá que lleguen hasta determinado tiempo o a determinado lugar. No, ellos no conocen de geografía. Simplemente que no hayan cerritos que las puedan desviar, y por lo demás ellas van por cualquier trillo se meten. La cobertura de Radio Cultural de Pital es muy grande, porque lo hemos constatado en nuestros programas Mundo Deportivo, cuando hacemos rifas, que nos llama gente de todas partes de la zona norte. Pero concretamente, ¿cuáles son los puntos que cubre esta emisora? La región de San Carlos, un poquito la región de Sarapiquí, y lo demás son casos fortuitos. Por ejemplo, un día me llamó una dama de Escazú y me dice: ¿usted podría complacerme? Le digo: sí. ¿De dónde llamas? De Escazú. Le digo: por Dios, en Escazú nosotros no tenemos injerencia, nosotros no llegamos ahí, somos una emisora local. ¿Y cómo los estoy escuchando? Ya le digo: no, seguro estás escuchando otra radio y crees que es nuestra radio. Y dice: voy a ir a hacer radio. Y entonces me puso el radio a la par del teléfono y efectivamente era lo que yo estaba transmitiendo, la misma canción. Pero esos son casos muy diferentes. Nos pueden escuchar en Grecia. La FM tiene eso. Si ella lo ve, lo pega. No importa dónde. Y con cualquier potencia. Nosotros no nos dejan trabajar con la potencia que dejan de trabajar a los demás. Y ahí hay un punto que es divergente con la Constitución política. ¿Por qué unos sí pueden poner la potencia que quieran y se pueden instalar en el Irazú para cubrir todo el territorio nacional, y a otros nos andan ahí con potencias de 100 watts, que es lo que caminamos? De manera que, como quien dice, estos son como milagros, de transmisor. Y nos desviamos para allá, para la zona nicaragüense, porque queda muy cerca. Y por cierto, hay gente que nos ha enviado manifiestos muy bonitos donde dice que antes estaban bajo la injerencia de emisoras de esa calidad, que por lo demás tienen una orientación como muy militar, y entonces eso no le gusta a la gente. Entonces sí tenemos una importante cantidad de comunidades que se comunican con nosotros, ¿verdad? No es que uno dice llegaremos, no, es que se comunican con nosotros. Se constatan las llamadas. Obviamente, porque imagínense que son gente de escasos recursos, y sin embargo se gastan la llamadita internacional, ¿verdad? Porque ya es una llamada internacional. Y entonces así tenemos una importante cantidad de comunidades nicaragüenses que nos apoyan en ese sentido.
Sí, la zona norte. Y como le digo, si usted va a Venecia y se empieza a internar hacia arriba, pues ahí nos ganan los chiles, porque viene la señal desde allá, pero va alzando, y entonces en aquella parte nos anulan. E incluso aquí en el centro de Pital hay unas partecitas donde se escucha emisora cultural de los chiles. Pero bueno, son mis amigas, o son nuestras amigas. Son hermanos. Son hermanos, por eso es que uno dice, esto no se puede solucionar, con eso tenemos que convivir. Y problema de las frecuencias, que eran 88.3 para varias emisoras, fue probablemente el gobierno acá, costarricense. Sí, obviamente. No otorgó varias. No otorgó, aunque, como le digo, en el convenio dice, el gobierno por su parte aportará las frecuencias necesarias. Pero bueno, como me he puesto a pensar yo que los que hicieron el convenio, no sé, estaban como en una burbuja fuera de este mundo, porque en primer lugar me parece que no habían tantas frecuencias para otorgarnos 16, por ejemplo, para estar nosotros cada uno en su trillo, en el espacio electromagnético. Podríamos decir que cada frecuencia es un trillo individual donde uno opera. Pues bueno, no habían frecuencias, y yo no sé cómo pusieron ahí que el Estado otorgaba las frecuencias necesarias, y ni qué decir del financiamiento. El financiamiento fue otra gran metida de escarpín, como dice uno, porque mire, yo le he estado preguntando hasta los más sabios de internet si hay alguna posibilidad de que se pueda brindar un servicio sin dinero, y nadie me ha dado esa respuesta. Tengo ganas de levantar a Sócrates, a Platón, a Leonardo da Vinci, al mismo Beethoven, genios en varias qué sé yo, materias, para que me diga cómo se puede mantener un servicio sin presupuesto, sin captar dinero. Importante punto el que nos toca don Javier Valverde, administrador de Radio Cultural de Pital. Hoy estamos en un programa más de Charlando con Mauricio Román. Estamos ubicados acá en las cabinas de Radio Cultural de Pital, en nuestro distrito pitaleño, de nuestro cantón de San Carlos, en una importante charla con Javier Valverde, cómo nace esta gran emisora cultural, la 88.3 FM. Vamos a un corte comercial a nombre del Sanitario sancarleño. El número que todos tienen que tener ahí en su agenda, en algún lugar importante, en el momento que necesitamos este servicio, 2460-0456. Estamos en Barrio San Antonio, en Ciudad Quesada. Vamos a un corte y regresamos con más de esta historia importantísima de Radio Cultural de Pital. Repuestos Pitusa, somos su mejor opción por calidad y precio. Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada. Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte, con más de 20 años de experiencia. Atención del famoso Pitusa. Estamos en Muelle, teléfono 2462-1102. 2462-1102. Quebrador Aguasarcas significa productos de alta calidad, piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre. Trabajamos en armonía con el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado, acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos a través de la empresa constructora Hermanos Arias. Teléfono 2474-8585. Quebrador Aguasarcas, son agregados de calidad. Seguimos en nuestro programa Charlando con Mauricio Román. Es un programa que siempre hemos dedicado a la familia, un horario familiar, 8 de la noche, hoy domingo. Esperemos que ustedes hayan pasado un día en el cual se hayan desestresado, hayan pasado en familia, hayan estado al lado de nuestro gran creador, nuestro Dios, que nos da tantas bendiciones. Hoy domingo es un día para compartir, para estar con Dios, para pasar en familia, y a las 8 de la noche la cita es en su canal 3 de Cabletica con este gran programa como es Charlando con Mauricio Román. Hemos tenido grandes empresarios como don Graving Arrieta, propietario de la Universidad de San José,
don Freddy Rodríguez, el propietario de la ferretería Rojas y Rodríguez. Hemos tenido los propietarios de Sanitarios San Carleño. Hemos tenido a doña Marta Rodríguez, propietaria de Tortillas Caseras de Marta. Hemos tenido grandes empresarios. Y el día de hoy nos trasladamos donde unos grandes amigos, donde la emisora Radio Cultural de Pital. Una importante historia de esta emisora cultural que está ubicada en el distrito de Pital y que ahora está operando en 88.3 FM para toda la zona norte con gran señal, con un sonido muy muy nítido, donde nosotros compartimos nuestro programa Mundo Deportivo todas las tardes de 4:30 a 5:30 de la tarde, y tenemos acá a don Javier Valverde, que nos ha contado una importante historia de cómo se inició esta radio. Pero ahorita vamos a tocar un tema importante, el financiamiento, un tema en el cual don Javier nos va a aclarar varios puntos. Don Javier, usted lo decía antes de ir al corte, me gustaría saber cómo hace uno para mantener una empresa sin financiamiento, sin presupuesto. Importante esto, ¿cómo hacían ustedes en esos inicios para mantenerse y cómo hacen hoy en día? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo hace para subsistir esta radio? Mire, en primer lugar, desde el inicio y hasta ahora, vivimos lo que podríamos llamar en carencia económica. Aquí hay gente que supone que tenemos una cuenta llena de millones de colones, y basta decirles a los que creen así, que si tan solo a mí me pagaran administración, porque como presidente de la emisora, por reglamento, me cae lo que se llama el funcionamiento de la radio. O sea, en la presidencia recae si la radio funciona o no funciona. Es como por reglamento, ¿verdad? En otras emisoras, obviamente que hay un gerente, un subgerente, ganando muy buenos salarios, departamento de mercadeo, secretarias. Acá, como podemos ver aquí el compañero trabajando, es locutor, es controlista, es secretario y tiene que llevar otras funciones que en otras emisoras tiene cada una su secretaria, su controlador. El locutor nada más se sentaría en una mesa como esta y allá le están controlando. Todo eso lo tiene uno que hacer aquí en estas emisoras. Es un trabajo de hormigas realmente. Es un trabajo, sí, de hormigas y de gente que yo me calculo muy tonto, definitivamente, porque yo hace 22 años de regalar mi trabajo, absolutamente. Llámese locución, llámese administración y todo lo que haya que hacer. Imagínense que tiene que hacer hasta de operario, carpintero, para remodelar. O sea, todo hay que hacerlo y todo es de gratis. Aquí apenas hay para pagar electricidad, teléfono, agua y un par de locutores, nada más. Si tuviésemos que pagar un administrador, no hay plata, no alcanza el dinero. Y el gobierno no les colabora con ningún presupuesto, municipalidad, empresas privadas, no hay ayuda de ningún lado. No. ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay venta de publicidad? ¿Cómo está esto? Mire, si en aquel momento a nosotros nos hubieran dicho, vean, les vamos a dar una radio, todo el equipo, ustedes van a salir cómodamente al aire, pero además ustedes van a tener por lo menos 1,5 millones de colones para que paguen a locutores y otros gastos. Pues obviamente yo no tengo que nada más contratar a los locutores, venir a pagarles, ir a pagar luz. Imagínense qué felicidad, ¿verdad? Pero no, aquí no nos dieron nada y valga la pena desmentir que recibimos subvenciones. Hace 30 años que estamos trabajando sin un 5 de donación. Óigase bien, no ahora, desde los 30 años. ¿Desde la fundación? Desde la fundación no hemos recibido un 5 de donación de empresas, de entes gubernamentales, de entes locales, de ninguna especie. No recibimos nada. Entonces,
ahí es donde yo digo, bueno, que alguien me cuente cómo se puede mantener esto sin tener que recurrir, por ejemplo, al comercio. Y hay gente que cree que recurrir al comercio sería como recurrir al satanismo. Como que satanizan al comercio. Bueno, Dios libre eso fuera así. Entonces no tendríamos campeonato mundial de fútbol, porque ahí la FIFA no produce nada. Tiene sus patrocinadores. Tiene sus patrocinadores y cada 4 años disfrutamos de un campeonato de fútbol que nos engalana a todos, ¿verdad? Que nos mete. Y por allá está la otra, la FIA, la FIBA y todas las demás asociaciones mundiales que gobiernan a determinado deporte, todas, absolutamente, Mauricio, no hay una sola que no recurra al comercio. Don Javier, disculpa que te interrumpa, y es que nosotros que estamos inmersos en lo que es producción, lo que son la empresa de publicidad, la agencia de publicidad, sabemos que más que todo este mercado depende de 100% del comercio. Y como usted lo dice, don Javier, es increíble que la emisora que da beneficios culturales, sociales, que organiza campañas, porque me he dado cuenta, cuando alguna familia necesita fondos o alguna necesidad, la radio organiza campañas de reciclaje, o sea, montones de cosas que la radio beneficia a todo el pueblo, no solo Hospital, sino todo San Carlos, porque la radio se escucha en todo San Carlos. ¿Cómo es posible que a usted no les den esa apertura para llegar al comercio? Pues es lo que le digo, que cuando crearon los famosos convenios estos, era gente que estaba en una burbuja. O sea, era gente que, y ahí está mi gente, la misma gente de Licero, ¿verdad? Pero yo no sé cómo hicieron eso. Eso no, es inaceptable. Aún más, miren, si una emisora comercial, usualmente la mayoría, salvo algunas que van por noticias, ¿verdad? Por noticias, están todo el día con noticias, y otras, pero la mayoría son de música. La mayoría son de música. Y claro que la música es el anzuelo de la radio. Por eso a mí me cuesta tanto aquí balancear entre programas de voces y programas de música, porque los de música son atrayentes. Entonces, las emisoras comerciales tenemos cosas tan especiales que jamás podrían hacer las otras. Por ejemplo, El Maestro en Casa no lo aceptaron las comerciales porque es un perillazo, ¿eh? Porque ellos sienten que se dan un montón de audiencia. Nosotros enfrentamos ese reto. Programa como Escuela para Todos, nosotros enfrentamos ese reto. Nosotros le ayudamos a una junta que necesite venir a divulgar cualquier actividad que necesiten. Nosotros participamos en las campañas de reciclaje. Aquí tenemos un portal del niño donde cada mes de enero tenemos el rezo del niño para promover esa cultura, la religiosidad, que es parte de la cultura de un pueblo, y muchas otras cosas, campañas que llevamos a cabo para ayudar a la comunidad. Entonces, ¿cómo es posible? Y yo pregunto, ¿cómo es posible que a eso se le corten las alas? Cuando más bien debieran de decirnos, no, mire, echen hacia adelante y busquen recursos, mientras no sea del narcotráfico, ni de cosas impopulares, pero lo que es el comercio sano, podemos recurrir. ¿Por qué? Porque ¿qué es el comercio? El comercio es, dijéramos, una empresa, una persona que está vendiendo a una comunidad y de alguna manera pues como que tiene la obligación de devolver parte de sus ganancias para tener retribución a la comunidad. ¿Y qué mejor retribución a la comunidad que nos den ahí un poquito para sostener una radio como esta? Y es que don Javier está diciendo unas palabras muy ciertas. Don Javier, nosotros lo vemos en el programa deportivo, donde la gente da sus muestras de cariño, ¿verdad? Y es increíble como el mismo comercio, las mismas tiendas, zapaterías, farmacias,
de toda la zona norte me han mostrado el gran interés por tener presencia en esta radio, propiamente para apoyar la radio, por la labor social, por la labor cultural que cumple esta radio 88.3, Radio Cultural de Pital. Entonces, si el comercio pide apoyar, si el comercio pide que quieren estar presentes acá para tener su retribución también publicitaria, porque la radio es muy escuchada en toda la zona norte, lo hemos constatado, ¿por qué no se da esa oportunidad? ¿Hay enemigos en esta radio? Bueno, no, aquí no. Aquí no, Fuera, pero aquí sí. Posiblemente porque constantemente se usa eso como caballo de batalla para molestarnos, para fastidiarnos, y uno piensa que aquí hay que hacer algo diferente. Y habrá que hablar con diputados y habrá que hablar con quienes suscribieron convenios tan extraños y con quien sea, porque estas emisoras, le cuento una cosa, sacar una emisora de funcionamiento como Radio Pital es casi arrancarle el corazón al pueblo en una gran cantidad de pobladores que sienten a esta emisora como algo muy diferente. Yo siempre narro de que en algún momento eran los días de junio donde son muy fuertes en materia de rayería, y a las 4:15 de un jueves un rayo nos quemó el transmisor. Bueno, a partir de ahí empecé yo a llamar a los técnicos y todo lo demás, y miren, no hubo manera. Me dijeron que iban para Talamanca y que iban los dos y que no podían. Entonces, bueno, le dije, bueno, sábado. No, ellos no trabajan sábado. Domingo mucho menos. Entonces no quedó otra cosa que esperarme hasta el lunes para salir con el radioenlace, que fue el que se quemó, para que me lo vieran el lunes. De veras me fui muy temprano, y a eso de ya de la 1 de la tarde estaba reparado. Me vine, me tengo que ir en bus y regresar en bus. Aquí no hay Mustang para nosotros. Y efectivamente llegué aquí a las 7 de la noche. De una vez me vine y empecé como quien dice, bueno, a instalar el aparato. Habíamos soltado las riendas de audio y de todo lo demás. Y empecé a amarrar. A las 7:20 eché a caminar para ver si estaba enlazando bien con el transmisor principal, y había puesto un tema de instrumental, y se me ocurrió abrir el micrófono para decir que si había una persona que de casualidad estuviera escuchando la radio, pero ¿cómo iba a verla? Si hacía 4 días estábamos fuera. Pero ya lo dije así, como dice uno, al albur. Entonces decía yo, si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento, es que por favor nos haga su reportecito para ver qué tal está saliendo el sonido. Y mire, apenas estaba terminando de oír cuando oigo el teléfono, y me sorprendí, de veras que hasta me asustó el teléfono. Y ya digo, sí, ¿quién habla? Y me dice, Paula, algo así, Paola o Paula. ¿Qué estás haciendo, Paula, ahí a esta hora en el radio? ¿Y cómo nos escuchaste? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque hace 4 días estamos fuera. Sí, pero aquí el radio se enciende para 88.3. Y si ustedes no están trabajando, ahí queda el radio encendido, pero no se pasa para ningún lado. Entonces, todas las mañanas lo enciendo y lo apago en la noche, y no están ustedes, pero apago y enciendo nada más. Ahora que ya ustedes acaban de entrar, ya los estoy oyendo. Entonces, ¿qué significa eso? Y todavía me sorprendió cuando termino de hablar con esta muchacha, y otra muchacha llama también para decir que ella también estaba en las mismas condiciones. Así que
ya esto está enquistado en el corazón de la comunidad. El pueblo. Está en el pueblo. Mejor sería que no se atrevan a tomar medidas contra esta radio, porque ya es del pueblo, y pudieran haber hasta reacciones impropias, caso de que le tengamos que decir a la gente que ya no operamos más. Y prefiero pensar de que todo se normalice y tener incluso las leyes necesarias para que no nos estén molestando, por cierto, por cosas que no tienen razón de ninguna forma. Ya en su momento incluso hemos sido denunciados y ya se han hecho cosas juzgadas, y no entiendo por qué, siendo cosas juzgadas, pues hay veces se vuelven a tomar los mismos argumentos para volver a denunciar. Eso no es propio, porque somos una empresa de servicio, y si las comerciales no hacen lo que nosotros hacemos, por Dios, debieran de darnos más bien hasta presupuestos adicionales para que trabajemos, pero no, nos agarraron como caballo de Troya, nos tienen un freno bien puesto, y cuando alguien quiere lo jala y nos duele la lengua donde tenemos el freno, porque quieren oponerse a las cositas que hacemos nosotros. Esperamos que algún día se mejoren estas cosas, porque no es justo. En primer lugar, como le decía, me parece que es el 33 de la Constitución Política, que le dice al ciudadano que todos somos iguales delante de la ley. Entonces, ¿por qué unos tienen derecho al trabajo y otros no? El dicho de mi papá: en esta vida, para todos Dios da. Es correcto. La vida es un racimo de oportunidades, y nosotros lo único que hay que hacer es aprender a manejarlas. Imagínense que a veces hasta nos quieren responsabilizar de que estamos en una emisora en FM, ¿verdad? Y como que nos quieren responsabilizar por eso. Nosotros no inventamos la FM. Eso fue ya un convenio suscrito hace años, ¿verdad? Hace años, imagínense, desde antes del 82. Y no solo están ustedes en el país, sino 15 más, ¿verdad? Sí, efectivamente, 15 más que trabajan, dijéramos, ahí con sus problemas, con sus necesidades y toda la cosa, pero ahí estamos, somos, como le digo, yo creo que cuesta conseguir, por ejemplo, personas que trabajen 22 años de gratis, porque hay personas que van y trabajan para un proyecto durante 8 horas, o tal vez le echan 15 días, un mes, un año, pero 22 años sin salario, por Dios, ¿a dónde se consigue? También estoy buscando esa interrogante, pero eso sería lo de menos. Mi pregunta, y ojalá que si hubiera un televidente de esos increíbles, que me pueda decir cómo se mantiene un servicio sin dinero, básicamente sin dinero. Y es que usted, don Javier, acá en Radio Cultural de Pital, les están prohibiendo hasta vender publicidad en el comercio. Por ejemplo, que ustedes vayan a la farmacia, a la zapatería, a la tienda, a ofrecer el servicio. Aún si este mismo comercio lo está pidiendo, no pueden dárselo la oportunidad. Por ejemplo, si aquí llega el dueño de la zapatería: don Javier, queremos colocar mi pauta comercial porque tenemos una promoción para este Día del Amor y la Amistad, y usted no puede venderlo. Dijéramos que si lo hacemos, tenemos enemigos. Pero ¿ya? ¿por qué hay de mal en eso? Si bueno, el pueblo lo está pidiendo. No hay absolutamente nada de malo, porque incluso usted lo sabe muy bien, y cualquier persona que nos está viendo, más si es un licenciado en leyes, que sabe que la Constitución política le garantiza el trabajo para cada ciudadano, para cada persona que quiera trabajar,
y para cada empresa. ¿Acaso que aquí se cohíbe a las empresas que vengan a trabajar? ¿O es que es malo, por ejemplo, que una ferretería esté trabajando? A propósito, el señor Freddy Rodríguez, ¿verdad? Freddy Rodríguez. Fue compañero mío, sacamos el bachillerato juntos no me acuerdo en qué año, pero allá, en bachillerato por madurez. Ahí conocía yo a Freddy. No, Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez, sí, yo tenía que viajar desde Pital hasta allá, y por ahí estaba Freddy también en esos. ¿En cuál es? Mire, empezamos, no, es bachillerato por madurez. Entonces, empezamos en lo que hoy es el Palacio Municipal. Ahí había algo así, y ahí empezamos, como 464, y terminamos 16. Y terminamos en la Escuela Juan Chávez. Ahí terminamos las últimas asignaturas. Entonces ahí yo recuerdo a Freddy Rodríguez, a nuestro buen amigo, hoy de grata memoria, Fabio Ugalde, que siempre en sus cosas decía, sobre todo en la clase de matemática le decía a la profesora, es que hoy vengo muy emburrecido, decía don Fabio. De manera que ahí tuvimos como quien dicen, o tengo un recuerdo de don Freddy. Ahora está bien en su ferretería. ¿Le ha prohibido a alguien a don Freddy Rodríguez que venda? ¿O a los millones de personas que vendan? Todo el mundo tiene derecho a vender lo que sea. Incluso vea usted que nosotros le tenemos un programa aquí, un programa que se llama Hagamos un Trato, ¿verdad?, que es de absoluto servicio para la comunidad. La gente nos da las gracias, la gente casi que hasta nos bendice por ese programa, porque le ayudamos a vender, pero nosotros no podemos. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño ¿Quién es? Disculpe que lo interrumpa. ¿Quién es? ¿Quién está detrás de todo esto? Que no deja venderlos a ustedes, que no deja colocar esa pauta publicitaria, porque todos necesitamos subsistir. O sea, ¿quién es el que está detrás de todo esto, que está haciendo la vida tan imposible? Bueno, yo definitivamente, yo no podría decirlo. Yo no podría decirlo porque yo sí respeto a la gente. El que nos hace estas cosas también está trabajando, y por eso una oda para él, un aplauso por su trabajo y éxitos en su empresa. Yo no la voy a divulgar acá, no lo voy a decir porque sí tengo respeto a la gente que trabaja, por Dios. Él tiene todo. Mire, ¿qué tal que yo me pusiera aquí contra Omega Estéreo, contra Punta Arenas 94.7, Sinfonola, Columbia, y unos que se dicen que son los mejores, y todo lo demás? Y yo podría oponerme. ¿Por qué? Porque me están llegando aquí a Pital, y esta es mi casa. Esta es mi casa. Pero por Dios, hasta una ley existe que se llama Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Real del Consumidor. Así se llama la ley completamente. ¿Qué dice eso? De que la competencia va en beneficio del consumidor. Cuando hay competencia hay beneficio del consumidor. Así que si usted quiere, sintoniza 88.3. Si quiere, se mete y escucha 94.7 o 90.1 o 105.1, lo que usted quiera. Imagínese que yo armara un pleito contra esos operadores de emisoras porque me están llegando aquí a Pital y me están molestando y me están invadiendo. Yo no puedo hacer eso jamás de la vida, porque la libre competencia tiene que darse, y porque ellos tienen derecho al trabajo. Si algún día la emisora hay que cerrarla porque ya de todas maneras no hay, bueno, pues la cerramos. Pero ¿es justo eso? Es la pregunta. ¿Es justo que una radio como esta, que como lo digo, está como enquistada ya en el corazón de mucha gente, es como que vive en eso? En el corazón del pueblo. Sí, entonces
Bueno, si algún día ya ellos no quieren escucharnos, como dijo el viejo Vicente Fernández, el día que el pueblo no me escuche, entonces lloraré, algo así dice el hombre, ¿verdad? Entonces, bueno, si ese momento llegando ya, la gente ya no quiere escucharnos, porque les gustó mucho más otra radio y toda la cosa, entonces ahí dice uno, bueno, ¿a quién le voy a brindar este servicio si ya la gente no nos oye? Pero por ahora la gente nos está apoyando con su audiencia. Esto fue Charlando con Mauricio Román, el programa que les da a conocer la historia de los empresarios más exitosos de la zona norte, todos los domingos de 8 a 9 de la noche en este canal, Canal 3 de Cabletica. Los esperamos la próxima semana.